Bien, sí, el tema de hoy es el líder y la lengua. Entonces vamos a estar en la epístola de Santiago, capítulo 3, y vamos a estar en Efesios. Entonces, ¿cuál es mi objetivo a la hora de tocar este tema? Bueno, número uno es que reconozcamos que la manera en la que nosotros hablamos revela nuestro corazón, pero también la influencia hacia otras personas y cómo esto puede o edificar o puede destruir el ambiente espiritual del equipo, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero enseñar en esta hora, lo primero que me gustaría enseñar en esta hora es que el líder siempre comunica. El líder siempre comunica, ¿verdad? Entonces, un líder no solo dirige con decisiones, ¿verdad?, sino también dirige con palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vemos esto en la vida cotidiana? ¿Cómo lo vemos esto en la vida cotidiana? Bueno, una frase puede cambiar el estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, que uno le diga a otra persona que está haciendo algo. Por ejemplo, doña Cinia, Christopher, yo confío en usted, ¿verdad? Eso le da seguridad. Yo confío que usted puede salir bien en ese examen. O César le dice a otros los compañeros, usted puede hacerlo, ¿verdad? Es una de las cosas que mi esposa y yo tratamos de decirle a Santi mucho, ¿verdad? Cuando tiene un examen o cuando está, ¿verdad? Por otro lado, imagínense una persona que le pase diciendo, no, es que usted todo lo hace mal, usted no sirve para nada, ¿verdad? ¿Qué sucede con la autoestima de uno? Baja el suelo. Ah, exactamente, ¿verdad? Y esa persona va a llegar a incluso creérselo. Exactamente. O, por ejemplo, cuando un líder, y cuando hablo de liderazgo no solo es aquí dentro de la iglesia, también es afuera. Uno puede ser una persona de influencia en muchos ámbitos, ¿verdad? Dentro de la familia también, ¿verdad? Otra forma es, hablemos, quiero entenderte, ¿verdad? Esos tipos de frases generan, por ejemplo, eso puede traer paz, ¿verdad? O imagínense que digan, no, qué pereza, otra vez usted quiere hablar, qué obstinado, ¿verdad? Estoy cansado de usted. ¿Y qué trae eso? Eso trae tristeza al corazón, eso hace que la persona se cierre. Entonces, la lengua, y lo vamos a ver ahorita en Santiago, ¿verdad?, dice que parece pequeña, pero tiene un poder enorme, ¿verdad? Y Santiago dice que así, ¿verdad?, como un freno. Usted ha visto que los caballos les ponen algo aquí y cuando le jalan, ¿verdad?, dice, así como un freno en la boca de un caballo lo puede hacer detenerse, ¿verdad? O un timón, imagínense un bote. Ustedes han visto los botes los timones de los botes, de los barcos grandes. Un timón pequeño puede dirigir todo un barco. Dice, también la lengua puede dirigir el rumbo de una persona, de una familia, un ministerio o una iglesia. Entonces, número 1, el líder siempre comunica. 2, el líder será juzgado con mayor responsabilidad. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia, si gustan, ahí en su teléfono, vamos a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, 3:1. Dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestro. Bien saben el juicio que recibiremos será mayor. Entonces, cuando se está escribiendo esto, ¿verdad? Esto no significa como que nadie tiene que liderar, no. Es que significa que el liderazgo espiritual requiere responsabilidad. Entonces, cuando uno le sirve al Señor, tiene que entender que tiene una responsabilidad. Pablo dice, ¿verdad, hermanos míos? No se convierta la mayoría de ustedes en maestros, no porque ser líder es malo o porque no debamos, pero es porque hay gente que lo toma con ligereza y no podemos ser ligeros, ¿verdad? Un líder habla con influencia. Doña Cinia tiene influencia, Christopher tiene influencia, César tiene influencia, ¿verdad? Las palabras tienen mucho peso. Lo que yo digo tiene peso y puede influir en el corazón de las personas.
Lo que doña Cinia diga, lo que César diga, lo que Christopher diga, tiene peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que está escuchando, hay gente que los va a seguir a ustedes, que lo que ustedes digan va a causar un impacto en la gente, ¿verdad? Incluso la gente va a imitar nuestras actitudes y lo que decimos, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Un líder dice en una reunión, es que ese hermano nunca cambia. Imagínense qué terrible decir eso de otra persona en la iglesia. Estamos formando opinión en gente que tal vez ni conoce a la pobre persona y ya condicionamos. Es que no, esa persona es una chismosa, es que eso es un mentiroso, es que eso es un vagabundo. Y le podemos estar haciendo un daño, ¿verdad? Y tal vez lo dijo en un momento de frustración, pero otros pueden empezar a ver a esa persona ¿con qué? Con desprecio, con desconfianza, y no le dan una oportunidad. Entonces la palabra de un líder, digamos, en ese caso, forma la opinión del resto del grupo, o puede, ¿verdad? Otro líder dice, de ahí, ese hermano está luchando, tiene problemas como todos nosotros, pero de ahí vamos a ayudarlo a crecer. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? Entonces, esa frase también forma una opinión, pero ahora, esa frase ¿qué hace? Produce paciencia, produce gracia, produce restauración. Entonces, ¿qué clase de líderes vamos a ser nosotros? Vamos a ser líderes de influencia positiva. Christopher va a ser un muchacho de líder, un muchacho con liderazgo pero positivo. Doña Cinia va a ser una mujer que tenga un liderazgo positivo, que hable positivo. César va a ser un joven que hable positivo. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico aquí? ¿Cuál es el principio bíblico? Y esto tiene que aplicar para todos nosotros. Un líder no puede hablar como cualquiera. Nosotros no podemos hablar como cualquier hijo de vecino, no. ¿Por qué? Porque nuestras palabras forman cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es el ADN, es la forma de ser de un lugar, de una comunidad. Y si nosotros como líderes, si ustedes como líderes hablan siempre en negativo, hablan mal de la gente, el resto de la gente va a hablar igual que ustedes. Pero si nosotros hablamos con gracia, hablamos con un corazón restaurador, si hablamos en positivo, la gente va a hacerlo de la misma forma. Y eso es algo que, digamos, la gente lo nota mucho. Porque, por ejemplo, yo tengo sobrinos, digamos, andan en la calle o andan así, ¿verdad? En su mundo. En sus cosas. En sus cosas. Y a mí un día me dijo una tía, me dice, es que yo veo que Christopher habla como un niño todo así, todo educado, todo, para ellos lo ven raro, ellos lo ven raro por eso, pero es porque por tal vez la forma de expresarse, la forma de hablar, o sea, es algo muy notable en la conducta de uno. Exactamente. Veamos lo que dice Santiago 3:2. Ya leímos el versículo 1, vamos al versículo 2. Dice, todos cometemos muchos errores. ¿Cuántos cometen errores aquí? Todos y muchos, ¿verdad? Bastante. Dice, quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar su cuerpo. Ahora, cuando Pablo usa dice la palabra perfecto no es una persona que no comete errores, sino está hablando, en la Biblia cuando se habla mucho de perfección, aparte de Dios, que Dios sí es totalmente perfecto, pero la perfección, cuando se habla de perfección hacia el ser humano, se está hablando de madurez, una persona que es madura. ¿Recuerdan que ya tocamos el tema de la madurez? Una persona madura. Bueno, aquí se conecta con lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, la madurez no se mide, hermanos y hermana, por cuánto yo sé de la Biblia, aunque eso es muy importante. Pero hay gente que se sabe toda la Biblia y no maduró, porque no la aplica. Exacto, Christopher. Entonces, la madurez no tiene que ver ni cuánto sé de la Biblia, ni cuántos años tengo yo de ser cristiano, o cuántas responsabilidades tenemos como voluntarios o líderes, no. Una evidencia fuerte de madurez es cómo hablamos nosotros, por ejemplo, cuando estamos cansados, cuando estamos molestos, cuando estamos bajo presión o cuando estamos decepcionados. Esos escenarios revelan mucho de quiénes somos nosotros.
Entonces, como nosotros hablemos y nos refiramos hacia ciertas cosas, va a denotar quién es César, quién es Inia, quién es Clifford y quién es Warner. ¿Por qué? Porque aquí yo soy muy bonito, muy tuanis, ustedes son muy lindos, pero pase, no duerma usted las horas que tiene que dormir. O hay trabajos que la descripción del trabajo dice que sepa trabajar bajo presión. Hay trabajos que requieren mucha presión, ¿verdad? O cuando uno está decepcionado por alguna situación, una injusticia, o algo no sale como uno espera. Y a veces uno habla feo, habla mal. Yo personalmente he tenido que lidiar mucho con eso, ¿verdad? Ahorita, ahí les cuento así, nada más como por encima, para dar un ejemplo muy personal. Aparte de la labor que hago aquí pastoral, yo tengo otro trabajo. Y parte del trabajo es desarrollar herramientas tecnológicas. Y estamos en un proyecto muy complejo y estamos en una etapa muy compleja porque no nos sale. Y entonces le mostramos el producto al cliente y nos dice, esto está malo. Y va de vuelta y los ingenieros tienen que sentarse y empezar a volver y yo llego todo feliz, ya, no, esto todavía no está dando los... Entonces, la presión que a veces yo siento... No solo en eso pasa, por ejemplo, uno que pasa también arreglando cosas. Bueno. A veces yo empiezo que termino, tal cosa no le quedó, o métale un poco Bueno, más, ajá. o tengo que volver a escoger. Ajá. Un dedo menos. Ajá. Bueno, imagínense. Y así puede ser en el colegio, en una... No, él vino un día estaba obstinado porque, no se lo sacó muy bajo el examen. Ajá. Pero no era la perspectiva que él No era la expectativa que tenía. venía como ya creía que casi llorando. Bueno, eso pasa. Entonces, bueno, y esas cosas pasan, ¿verdad? Pero ahí se ve como yo hablo, como yo me refiero tal vez a la situación o como la abordo, la madurez que yo puedo tener. Yo a veces, también les confieso, me pongo un poco malhumorado cuando tengo hambre. Yo con hambre no funciono, no funciono, pero hay gente que sí es más tranquila, eso no se le da mucho, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, es fácil hablar bien en público, pero la verdadera prueba, ¿cuándo aparece? Para poner ejemplos prácticos, aquí de iglesia, cuando alguien llega tarde otra vez. Eso molesta. Cuando un voluntario se compromete a algo y no cumple, ¿verdad? Cuando reconocen a otra persona y tal vez yo también hice un esfuerzo muy grande y a mí no me reconocen, ¿verdad? O cuando uno toma una decisión y no salen las cosas como uno espera. Entonces, en situaciones así, se revela si nuestra lengua está siendo controlada o gobernada por el Espíritu Santo o por la emoción del momento. Cuando hablamos de madurez, hablamos de eso. ¿Cuánto estamos permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nuestras emociones? Entonces, una pregunta clave para todos los que estamos acá, no hay que responderla audiblemente, pero una pregunta es: ¿mis palabras bajo presión revelan a Cristo o solo reflejan mi frustración? Qué pregunta más confrontativa, ¿no? Cuando estoy bajo presión, mi forma de hablar, se me salen palabrotas. Cuando voy en el carro y alguien me atraviesa el carro, voy aquí en bici y me pitan muy feo, me pegan un susto, ¿verdad? ¿Reflejan a Cristo o solo reflejan mi frustración? Entonces, la lengua revela madurez espiritual. Ahora, número 4, la lengua puede dirigir el ambiente del grupo, y eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Vean, Santiago compara la lengua con un freno o con un timón, ¿verdad? Ambos son pequeños, pero dirigen algo más grande, ¿verdad? Y en un equipo de líderes las palabras pueden dirigir el ambiente hacia varias cosas.
Por ejemplo, y yo tengo que cuidarme mucho, y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque un día ustedes van a posiblemente a tener gente que ustedes van a tener que liderar equipos, ¿verdad? Entonces, si uno como líder lo que hace es solo criticar y criticar y criticar, ¿qué va a generar eso en las personas? Eso, pero también desánimo. De la gente dice, no, hombre, todo lo hago mal, no sirvo para nada, ¿verdad? Si el líder se presta para el chisme, ¿qué va a generar eso? Y desconfianza. Desconfianza, discordia, muchas cosas. Si un líder viene aquí solo y se queja, y se queja, y se queja, crea un ambiente que pesado, hostil. Ajá. Imagínense un líder. No, imagínense un líder que venga a burlarse de la gente, de no sé, hacerle bromas pesadas a la gente. La gente se va a herir, se va a resentir, ¿verdad? En cambio, si un líder viene y habla palabras de fe, eso genera esperanza. Les voy a contar algo. Hace muchos años yo ya había aprendido a tocar guitarra, pero dije, quiero aprender a tocar piano. Entonces fui donde un pastor que yo sabía que, bueno, aparte que es un musicazo, le dije, mira, es que quiero aprender a tocar piano. Y me dice, ay, sí, venga a clases. Entonces yo iba una vez a la semana religiosamente 1 hora. Y me iba a la iglesita de él y él me enseñaba. Pero las primeras veces, hermanos, yo parecía que andaba los dedos enyesados, engarrotados, porque de los nervios ya sabía tocar guitarra, o sea, sabía algo de música, pero no sabía nada de piano. Y siempre que él me veía, él me decía, ¿dónde está el adorador? ¿Dónde está el pianista? O sea, el hombre estaba hablando en fe, porque yo en realidad no sabía nada, pero eso generaba en mi esperanza. Eso vieras cómo me... exactamente, te le estaba hablando en fe, porque no se veía nada. No se veía nada, pero vieras cómo agradezco yo eso, porque me ayudaba, me construía. Claro que aprendí. Ya estoy a traer el piano para que cantemos con piano. Corrección en amor. Cuando yo corrijo no es para humillar a alguien, sino para ayudarle a esa persona a mejorar. Y saber corregirlo, porque es como un niño, usted le va a decir, vea, usted, buen ejemplo, bueno, para nada. Inútil, no es tan inútil, ¿no? En cambio usted ya le habla diferente. Exacto. Entonces, cuando uno corrige en amor, ¿qué produce? Crecimiento. En vez de matar, edifica. Cuando doy ánimo, como este pastor conmigo, ¿qué hace? Fortaleza, ¿verdad? Entonces, imagínense tener una reunión difícil aquí y entonces yo llego y les digo, no, hombre, esta reunión fue un desastre, esto no sirve para nada. De todos nos vamos desanimados. Digo, no, y sí, mejor cerremos esto y no volvamos, ¿no? O podemos decir, puchica, fue difícil, tenemos desafíos, pero vamos a aprender, vamos a mejorar juntos. De todos salimos reflexivos, pero animados, ¿verdad? Entonces, como tratar de animarnos y ayudarnos unos a otros. Aún en medio de las dificultades, no estamos negando que hay dificultades, pero la forma en que uno trata el tema marca una diferencia, ¿verdad? Es increíble, pero digamos estas reuniones a veces uno se siente como cansado, como pesado. Claro. Y ya viene uno y se como que ya se anima un poco. Eso. Bueno, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el principio práctico aquí para nosotros? Es que un líder sabio, Christopher, que va a ser un gran líder, va a ser un líder sabio, igual que doña Cini, igual que César, líderes sabios, no negamos los problemas. Y si hay problemas, no los vamos a negar, ¿verdad? Pero tampoco los vamos a alimentar con palabras destructivas. Eso es importante. Número 5. Vean lo que dice Santiago. Estamos ahí en el capítulo 3, vamos al versículo 5 y 6. Dice, así es la lengua. Ya había dicho que nos fijáramos como una pequeña cosita frena un caballo, ¿verdad? Que es impetuoso, que es fuerte, o que un pequeño timón maneja un barco. Ajá. Dice, así es la lengua. Dice, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandeza. Con esta boca y con esta lengua rajamos, ¿verdad?
Dice, vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí hay donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña esta palabra que la lengua es como una chispita en un bosque. Una pequeña chispa puede hacer un incendio forestal. ¿Cuántas veces no hemos visto las noticias de eso? ¿Y cómo empezó? De ahí un pedacito de vidrio de una botella que dejaron ahí botada y le pegó la luz del rayo del sol y eso creó un desmadre. Hay ejemplos también en la Biblia, ¿verdad? Ejemplos así que una cosita escaló, ¿verdad? Entonces muchas divisiones, por ejemplo en las iglesias, muchas cosas no empezaron con grandes problemas o pecados, ¿verdad? Así súper escandalosos, ¿no? A veces son cosas pequeñas, a veces es un... Vea, César, no le diga a nadie, pero es que vieras que la otra vez, y el chisme, ¿verdad? O a mí me contaron, ¿verdad? O siempre pasa lo mismo con esa persona. O sea, todas esas cosas contaminan el corazón, ¿verdad? Entonces una palabra sin sabiduría puede crear sospecha, división y dolor, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, hermanos, llegue con una queja donde usted tiene dos opciones. La primera es, vieras que yo he notado lo mismo, sí, qué barbaridad, ¿verdad? La verdad es que esa persona es complicada. Esa es la primera opción que uno tiene. Y la segunda es, mira, yo entiendo cómo vos te sentís, pero manejemos esto con amor, con verdad y de manera directa. No andemos hablando a las espaldas de la gente. ¿Por qué no va y le comenta al hermano? Si usted tiene algo que le molesta, vaya y se lo dice en persona, ¿verdad? Y así cortamos esa situación de raíz. Si hay algo que hace daño en una iglesia, es el chisme y es la murmuración, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio bíblico aquí para cada uno de nosotros? Que el líder no debe ser gasolina para el conflicto. Usted y yo tenemos la papa en la mano, o le echamos más gasolina o apagamos ese fueguito que se quiere levantar. Somos, ¿verdad? Es como cuando uno quiere hacer tiene unos carboncitos y quiere hacer una carnita asada, tirarle unos pedacitos de salchichón y usted está tratando de encender el fuego. ¿Usted qué hace? Usted agarra una tapa de la olla y ¿qué empieza? A soplar. Entonces, uno o sopla o apaga. Entonces, ¿Dios a qué nos llama? A ser instrumentos de paz y de verdad. Número 6. La contradicción de bendecir a Dios y herir a las personas. Vean lo que dice versículo 9 y 10. Dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. Y no puedo seguir así, es como imperativo. Pablo está diciendo, no puede seguir así, ¿verdad? ¿Acuerdan del dicho que dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada? Eso es lo que estaba pasando ahí. Por un lado estaban cantando y alabando a Dios y con otra estaban destruyendo a la gente con lo que decían, ¿verdad? Y este es uno de los puntos más fuertes del pasaje, ¿verdad? No podemos cantar, no podemos predicar, no podemos orar, no podemos enseñar a otras personas con una boca y con esa misma humillar, criticar, manipular o destruir a la gente. Que Dios nos guarde, hermanos, de no ser así, sino ser coherentes, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? Puede decir el sábado, puede decir en la reunión de hermanas, de mujeres, Dios nos ama a todos, Dios los ama a todos, y el lunes está ahí, los vemos ahí en la calle, a veces es un bueno para nada, esa olla es una chisma, o sea, por Dios, no, hermanos. Y Santiago está confrontando esta contradicción, ¿verdad? Y tenemos que entender que la gente que lideramos está hecha a imagen de Dios, y por eso tenemos que tratarla con dignidad, incluso cuando se necesite corrección. El principio bíblico en este punto es, no puedo honrar a Dios con mi adoración y deshonrar su imagen con mis palabras. ¿Qué quiere decir esto?
Yo no puedo decir, Dios, te amo, Dios, tú eres lo más lindo, y por otro lado, maltratar a las personas, maltratar a la gente. No puedo maltratar a la gente. Ahora vamos a ir brevemente a Efesios capítulo 4, versículo 29. Pablo es muy fuerte. 4:29. Y este es casi que un verso que uno debería aprenderse. Dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿verdad? Y este verso nos da 3 filtros para hablar. 3 filtros. Quiero que aprendamos 3 filtros para hablar. Número 1, la primera pregunta, antes de uno decir algo, sí, pero el primer filtro que hace es esta pregunta. Lo que voy a decir edifica, construye, aporta algo. Hay un proverbio que dice que en la... No lo voy a citar exactamente como dice la Biblia, pero el corazón del proverbio es que en la abundancia de palabras abunda el pecado. A veces hablar de más nos hace pecar. Entonces, antes de hablar, nosotros como líderes tenemos que preguntar, ¿lo que yo voy a decir construye o destruye? ¿Verdad? Entonces, cuando yo hablo de edificar, no siempre es hablar cosas suaves. A veces, como decía la hermana, hablar significa corregir, pero lo voy a hacer con amor, sin herir. A veces tocará confrontar o marcar límites sanos, pero aún la corrección debe buscar restaurar, no aplastar, no maltratar. No, por ejemplo, vean, no es lo que se dice, es cómo se dice. No es lo mismo decir, no hombre, usted es un irresponsable. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no es verdad. Que decir, mira, yo creo que necesitamos trabajar un poquito en esa puntualidad. Porque... No, ya usted lo va a decir grosero y ya estamos todos, me imagino. Exacto, ¿verdad? Entonces, trabajemos un poco en la puntualidad. No es que si vos llegas tarde, afecta todo lo que hay que hacer. Retrasamos a todos. ¿Ven la diferencia? No, hombre viejo, soy responsable. No, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La primera frase etiqueta a la persona. La segunda sí, confronta una conducta de irresponsabilidad, pero le da una oportunidad a la persona ¿para qué? Para que cambie, para ayudarle a crecer. El segundo filtro es: ¿esto responde a la necesidad? Efesios dice, según la necesidad, ¿verdad? Contribuyan, dice, a la necesaria edificación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no todo lo que yo tengo para decir tiene que decirse en ese momento. Ojo, a veces lo que uno tiene que decir es correcto y es real, pero no quiere decir que ese es el momento correcto para decirlo. Hay un momento para todo. Entonces, un líder tiene que ser sabio y tiene que aprender a discernir cuándo, cómo y dónde. ¿Verdad? Tal vez yo necesito hacerle un comentario a Christopher o a la hermana o a quien sea, pero yo necesito el discernimiento de parte de Dios, porque resulta que hoy no es el momento, hoy no está el ambiente, hoy no tengo el tiempo porque necesito más espacio y hoy no puedo. Entonces un líder
tiene que saber esto, ¿verdad? Vamos de nuevo, pongamos el ejemplo de un voluntario que metió las patas, que hizo algo que no tenía que hacer. Entonces el líder podría corregirlo en público y exponer lo horrible, ¿verdad? Para demostrar la autoridad, ¿verdad? Que es el líder. Pero tal vez la verdadera necesidad es mejor corregirlo en privado, sin exponer, sin humillar y con claridad y amor, ¿verdad? Entonces la pregunta práctica para nosotros es: ¿estoy hablando porque la persona lo necesita o porque yo necesito desahogarme? Estoy abriendo mi boca porque realmente la otra persona necesita y es el momento adecuado para decirlo, o lo estoy diciendo porque es que yo, ¿verdad? Y a veces hay gente que se escuda en esta frase: es que como yo no tengo pelos en la lengua. Hay personas que dicen: ay, yo, la verdad es que por la verdad murió Cristo y por eso yo voy a decir lo que pienso. No. Y placa. Ajá. Y a veces no es ni el momento, no es la forma, no es el lugar. Vamos de nuevo, no es lo que se dice, es cómo se dice. Yo puedo decir exactamente lo mismo sin herir los sentimientos de otra persona. Por la verdad murió Cristo, sí, es como... pero no así. Exactamente, sí, yo veo esos comentarios mucho. Sí, y a veces lo utilizamos como una excusa para herir a otras personas. Y Dios no nos llamó a herir a la gente, nos llamó a amar. Y amar no es chinear los pecados o no es corregir lo que está mal, pero es que hay formas para hacerlo. Y como líderes tenemos que tener esa sensibilidad y aprender cuándo, cómo y dónde son los momentos indicados. El siguiente filtro es: ¿esto aporta o da gracia al que escucha? Dar gracia, cuando hablamos de dar gracia, no es si uno es chistoso o no es chistoso, es si yo le estoy dando la oportunidad a la persona. Entonces, no es consentir el pecado, no es evitar conversaciones difíciles con personas, sino que lo que yo diga, las palabras que salgan de mi boca, transmitan el carácter de Cristo. ¿En qué sentido? Que estoy hablando la verdad, pero estoy hablando en amor, en paciencia, en humildad y en esperanza. Entonces, una palabra con gracia puede sonar algo así, más o menos. Un ejemplo: mira, Christopher, lo que pasó no estuvo bien, eso no estuvo correcto, pero creo que Dios puede ayudarte a crecer. ¿Te parece si caminamos juntos en eso y yo te ayudo? ¿Verdad? Entonces, la gracia no elimina la verdad. Si pasó algo que estuvo mal, hay que corregirlo, ¿verdad? Pero yo creo que esta es una oportunidad que podemos ponerla delante de Dios para crecer juntos, ¿verdad? Y eso ayuda entonces a recibir mejor la corrección. Ok. Entonces, algunos puntos prácticos que nada más voy a enumerar para cada uno de nosotros. Número 1. Este es muy básico, pero yo creo que es a veces en el que fallamos mucho. Yo he fallado mucho en eso. Hay que pensar antes de hablar. Piense antes de hablar. Me decía una profesora, nos decía una maestra en la escuela, yo no sé si todavía se lo dicen a los alumnos, ahora como todo es tan complicado, ¿verdad? Conecte la lengua con el cerebro. Sí. Nunca les han dicho, ¿verdad? Claro. Papito, conecte la lengua con el cerebro, porque la lengua va más rápido que el cerebro, no estás pensando lo que estás diciendo. Entonces, antes de responder, uno a hacer una pausa. Recuerden, esto honra a Dios. Esto edifica, es necesario, es el momento correcto para decir esto. ¿Lo estoy hablando desde el amor o desde el enojo? Número 2, no usemos la influencia de ser líderes, para desahogarnos. Yo no puedo venir, hermanos, hoy, y ya que usted sacó el rato para venir aquí y decir: ay, no, muchachos, ay, hermanos, hoy vengo a desahogarme, estoy cansado, estoy harto. Estoy harto de la iglesia de esto y esto y esto y esto. Y yo no puedo usar, hermanos, reuniones como estas
los sábados que tengo que predicar, conversaciones privadas para descargar frustraciones con ustedes, ¿no, hermanos? La frustración la tengo que llevar delante de Dios y no delante de ustedes, ¿verdad? Número 3, tenemos que aprender a corregir en privado siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque la corrección pública, o sea, delante de mucha gente, puede avergonzar. La corrección privada restaura. Hay situaciones que sí, que requieren una intervención pública, ni modo, pero muchas heridas se evitarían si los líderes aprendieran a corregir con respeto y con discreción. Qué feo que lo expongan a uno en público. Dios nos guarde, hermanos, de hacer eso. Yo he escuchado gente, personas que dicen: yo no volví a la iglesia porque el pastor dijo esto y esto. Me expuso. Y él en el púlpito ahí, como dice. Puso nombres y apellidos. Sí. Sí, No, yo. yo he escuchado como. Claro, Bebé, que lo toman como indirecto. sí, pero digamos, yo sé de casos de que cosas pasan en las iglesias, situaciones, y hasta tienen antes, yo no sé si todavía se dará, tenían una banca para los castigados y ahí se sientan, o los pasan al frente y dicen: es que este hermano, o sea, no es necesario. O sí, o un tiempo que me habían contado que había una cierta iglesia que ponían a pisar a fulano no dio el diezmo. Como un método de presión. Ajá. Eso no funciona, hermanos. No, ni funcionó porque estaba. No, eso desagrada a Dios. Eso desagrada a Dios. Como si usted no fue, como ahí, moroso, porque no pagó el recibo de la luz. Le cortaron el teléfono. O sea, no, hermanos, no. Número 4, no participemos en chismes. Los líderes debemos de detener el chisme. No podemos prestar nuestro oído. Tal vez usted no está diciendo nada, pero si usted presta su oído, usted es partícipe. Yo soy partícipe. Y la frase para matar eso, ¿sabe cuál es la frase? Aprendamos esta frase. Cuando alguien quiere venir a decirme algo, yo le voy a decir: ¿ya usted le dijo a César? ¿Ya usted habló con César de eso? ¿Ya usted habló con Cris? ¿Ya usted habló con Cinia? ¿Ya habló con el pastor? ¿Ya usted fue y le expresó al pastor eso? A Gaby, a quien sea. ¿Ya usted fue y se lo dijo de frente? No, es que entonces yo no tengo nada que hablar. Vaya y háblelo con esa persona, ¿verdad? Otra frase puede ser: vea, pausa, César, a lo que usted me va a decir. No quiero escuchar nada más, a menos que esa persona esté aquí enfrente para escuchar lo que usted va a decir. Si esa persona no está aquí, entonces no tengo nada que hablar. Esa parte, digamos, de que yo la miro en mi mamá. Qué lindo, qué lindo. Porque, digamos, tú sabes que en todas familias hay cosas. Obvio, no hay familia perfecta. Exactamente. Y a veces dicen: bueno, le voy a decir algo, no sé si usted le dijo a fulano o a Santana, le dice, pero yo, el problema es entre usted y ellos, yo no tengo nada que ver. Así se lo dice ella. Y ya se lo quitó de decir. Ayer miro esa parte de cómo saben cómo reaccionar y todo eso. Con firmeza. Ajá. Porque a veces uno dice: ay, qué pereza, no quiero caerle mal a esta persona, pero la verdad es que es lo mejor. Matar ahí el chisme. La verdad que yo lo pienso mucho y cómo lo digo para no caerle mal. Ajá. Al asunto cuesta, pero al final lo que tiene que pensar uno es: ¿a quién quiero yo agradar? ¿A Dios o a esta persona? ¿Verdad? Y al final es a Dios. Número 5, usemos palabras que llamen al potencial de la gente. Veamos a Jesús. Jesús no veía el presente de la gente, Jesús veía el producto terminado, ¿verdad? Jesús le dijo a los discípulos: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Jesús vio el producto terminado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablar al potencial de la gente, no al problema. Sí, porque él veía como más allá de lo que ellos podían hacer. Él sabía de lo que ellos eran capaces. Veamos el potencial en la gente. Personas humildes, porque legalmente y quebrados y con situaciones y con muchos problemas. Él no lo veía. Ajá. Y número 6,
pidamos perdón cuando hablemos mal. Eso es muy importante, tener la humildad. ¿Por qué? Porque madurez, hermanos y hermanas, no significa nunca equivocarse. Santiago, ¿verdad? Dice, todos fallamos mucho, ¿verdad? Muchas veces. La madurez es reconocer cuando nos equivocamos, cuando hablamos mal, cuando no decimos algo que está bien, ¿verdad? Y un líder sano, un líder maduro va a decir, mira, perdóname, la manera en que te hablé no fue la correcta. Esa no fue la forma correcta de hablar, ¿verdad? Eso no nos debilita como líderes, todo lo contrario, nos va a fortalecer, va a generar confianza, credibilidad, ¿verdad? Hay líderes que tienen miedo que personas que están en un puesto de liderazgo, que la gente vea que se equivoca, porque uy, eso me va a quitar a mi credibilidad, uy, no, todo lo contrario. Aquí no estamos para idealizarnos y creernos más que... No, nosotros, no, o sea, aquí no somos la mamá de Tarzán, no llegamos ni a Bejuco. Entonces, somos gente sencilla, humilde, que está en el mismo camino. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que quería compartir con ustedes en esta noche. Quiero también respetar el tiempo de ustedes y que me dieron gracia para atender a Darío unos minutos de más. Pero también quiero ser respetuoso con el tiempo de ustedes. Mi deseo, César, doña Cinia, Christopher, es que seamos gente sabia para hablar. Hoy ya nos llevamos ahí algunas cosas, creo que son importantes, y que Dios nos ayude. Cuando tengamos gente con la que estemos trabajando en casa, en el colegio, ahí también aplican estas cosas. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta noche, Dios. Yo te quiero agradecer por la vida de mi hermano Christopher, mi hermana Cinia, mi hermano César, por mi esposa Gaby que se conectó, y por los que por alguna razón, Señor, hoy no pudieron estar acá. Señor, ayúdanos a caminar en madurez, Señor, a que tú sazones, Señor, nuestra forma de hablar, que pongas, Señor, un ángel, Señor, en nuestra boca, Señor, que pensemos antes de hablar, Señor, que seamos mesurados, que corrijamos en amor, en gracia. Como decíamos ahora, no es lo que se dice, es el cómo se dice, Señor. Y a veces nos equivocamos, como escribe Santiago, todos nos equivocamos mucho, ¿verdad? Pero la lengua, Señor, puede ser para bendición o para maldición. Que nosotros, Señor, podamos ser gente que te sirve, que bendiga a otros, que edifique a otros. Que cuando haya que corregir, pues sí, Señor, corregiremos. Que cuando haya, Señor, que rectificar, que se rectifique, que se confronte, Señor, pero que lo hagamos siempre con un espíritu de amor, con un espíritu de edificación, Señor, y no de destrucción. Padre, en esta hora yo bendigo a mis hermanos, yo te pido que multipliques sus fuerzas, que ayudes a César, Señor, que ayudes a Christopher, Señor, en sus estudios, en su labor, Señor, como estudiantes, Señor, que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la presión, Señor, del mundo, de un sistema mundano, Señor, que ellos puedan sobresalir, siendo muchachos de testimonio, Señor, que la forma de ellos de hablar, Señor, se note, que ellos marquen una diferencia. Y te pido lo mismo para mi hermana Cinia, en su trabajo, en sus labores, su emprendimiento, en su casa, con sus padres, con sus hermanos aquí, Señor, en la comunidad, Señor, que ella sea una mujer distinguida por ser sabia a la hora de hablar, Señor, que ella se distinga, sea conocida por ser una mujer sabia y prudente en sus palabras, Señor. Esto yo lo oro para ellos. Yo te pido que me ayudes a mí, Señor, que me ayudes, Señor, a ser sabio, a ser prudente, a ser correcto, Señor, en mi forma de hablar. Que en nuestras bocas, Señor, no salgan vulgaridades, no salga doble sentido, no salgan cosas, Señor, que nos alejan de ti y que te contristan, Espíritu Santo. Todo lo contrario, que seamos gente que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras, Señor, que te agraden a ti y que sean como una ofrenda de olor fragante a ti, Jesús. Amén y